celda de 3 metros por 3 metros, sin ventanas, la luz blanca encendida a las 24 horas del día. Un hombre de 73 años, cabello completamente blanco, está sentado en una cama de metal. No habla con nadie. Come solo, a través de una ranura en la puerta de acero. 23 horas al día encerrado, 1 hora para respirar bajo vigilancia. Esto no es una película. Esto es Brooklyn, Nueva York, en este mismo momento. Y ese anciano que tiembla porque el aire acondicionado está roto fue, en su día, el hombre que producía más de 1/3 de la hierba que consumía Estados Unidos. Lo llamaban el narco de narcos. Fundó el primer gran cartel mexicano moderno. Tenía 7,000 trabajadores en una sola plantación. Cometió un error en 1985. Un error tan brutal que cambió para siempre la relación entre dos países. Y 40 años después lo trajeron esposado a una ciudad de Nueva York, con las mismas esposas que pertenecieron a su víctima. Te voy a contar la historia completa de Rafael Caro Quintero, de cómo un niño descalzo de la Sierra de Sinaloa construyó un imperio de miles de millones, cómo cayó por culpa de una mujer y un agente americano, cómo logró el escape más escandaloso de la historia criminal mexicana y cómo terminó en esa celda diminuta de Brooklyn. Quédate hasta el final, porque hay un secreto que todavía guarda. Algo que vio, algo que escuchó, algo que podría reescribir la historia de la guerra contra las sustancias, y nadie sabe si se lo llevará a la tumba o si abrirá la boca antes de morir. La historia empieza en un pueblo que ni siquiera aparece en los mapas grandes, La Noria, municipio de Badiraguato, estado de Sinaloa. 24 de octubre de 1952. Rafael nace en una casa de adobe, sin electricidad, sin agua corriente. Es el mayor de 12 hermanos. Su padre, Emilio, es jornalero agrícola. Su madre, Hermelinda, lava ropa ajena. Pero aquí está el primer dato que casi nadie cuenta. Cuando Rafael tiene 14 años, su padre muere. De golpe, ese niño que apenas sabe leer se convierte en el hombre de la casa. 11 hermanos menores, una madre rota, 0 pesos en el bolsillo. La escuela se acaba para siempre. Abandona los estudios y empieza a buscar dinero como sea. Pero aquí viene lo que pocos saben. En Badiraguato, en los años 60, buscar dinero significaba una sola cosa. La sierra estaba sembrada de hierba y de amapola desde hacía décadas. Era el modo de vida. Y Rafael tenía a 2 tíos paternos que ya se dedicaban a eso. El más famoso era Lamberto Quintero Payán, un narcotraficante legendario de la sierra al que años después le compondrían uno de los corridos más cantados del género. El otro era Juan José Quintero Payán, conocido como El Juanjo, jefe del negocio en León, Guanajuato. Estos 2 hombres fueron los maestros del joven Rafael. A los 16 años se va de La Noria. Primero a Caborca, Sonora, a trabajar la ganadería. Después regresa a Sinaloa como chofer de camiones. Y luego salta a Chihuahua, donde el clima desértico permite cultivos más grandes y más escondidos. Y aquí empieza la transformación que nadie vio venir. Rafael, en los primeros sembradíos de su hermano Jorge Luis, descubre que tiene un don. No es solo un cultivador, es un ingeniero agrícola natural. Aprende a regar mediante goteo. Estudia las variedades, importa técnicas de cultivadores californianos y se obsesiona con una palabra que pronto valdrá miles de millones: sin semilla. Una planta sin semillas, más potente, más cara, más codiciada. En menos de 5 años pasa de peón a dueño, compra ranchos enteros. Y aquí entra en escena el hombre que cambiará su destino para siempre: Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado jefe de jefes. Junto con Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, y Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, deciden hacer algo que nadie había hecho antes en México: unificar las operaciones, crear un imperio. Mudan la base de Sinaloa a Guadalajara, Jalisco, lejos del foco, cerca del poder. Y nace, a finales de los 70, lo que la prensa bautizará como el Cartel de Guadalajara, la primera organización criminal moderna del país. Rafael tiene apenas 27 años y es el responsable de la división más rentable de todas: el negocio de la hierba.
Quédate aquí porque ahora viene lo que parece de ciencia ficción, pero es absolutamente real. Allá por 1984, Rafael Caro Quintero levanta la operación agrícola criminal más grande de la historia moderna. Se llama Rancho El Búfalo. Está en el municipio de Allende, Chihuahua, en pleno desierto. 1000 hectáreas, 540 dedicadas exclusivamente al cultivo de sin semilla. Sistemas de riego automatizados, barracas para los trabajadores, comedores industriales, bodegas de procesamiento, secado y empaque. Y la cifra que te va a romper la cabeza. En su pico operativo, el Búfalo emplea a 7,000 jornaleros. Algunas fuentes hablan incluso de 10,000. Trabajadores que llegan en camiones, casi todos jóvenes campesinos sacados de pueblos perdidos del país, con los ojos vendados durante el último tramo del viaje para que nunca puedan reconstruir la ruta. Les pagan más que en cualquier otra hacienda agrícola legal de México. Les dan comida 3 veces al día. Tienen hasta enfermería propia. Y nadie, absolutamente nadie, puede salir hasta que la cosecha termina. La producción anual de ese rancho se valoraba en $8,000 millones. Estamos hablando de más de 1/3 del total de la hierba que se consumía en Estados Unidos. Una sola finca, un solo dueño, un solo país que se reía a carcajadas mientras llenaba sus carteras. Rafael ya tiene 32 años y vive como un sultán. Mansiones en Guadalajara, caballos de competencia, aviones privados, propiedades en Sinaloa, Sonora y hasta en Costa Rica. La finca de la calle Lope de Vega 881, en la colonia Jardines del Bosque, se la había comprado nada menos que al empresario Rubén Zuno Arce, cuñado de un expresidente mexicano. Esto te da la dimensión del poder. Rafael no compraba mansiones a cualquiera, las compraba a la familia política del expresidente Luis Echeverría. Donó $100,000 para las víctimas del terremoto del 85 en Ciudad de México. Construyó una carretera de 40 kilómetros en su pueblo natal. Llevó electricidad a comunidades enteras. Pagó las fiestas patronales de Badiraguato durante años. Para la gente de la sierra, Rafael es Robin Hood. Para el gobierno mexicano, Rafael es intocable. Está protegido por la Dirección Federal de Seguridad, la agencia de inteligencia del propio estado. Sus comandantes son sus pistoleros de confianza. Sus credenciales abren cualquier puerta. Y aquí viene el detalle que cambiará todo. Hay un hombre en Estados Unidos que está empezando a fijarse en él. Un hombre que cometerá el peor error de la vida de Caro Quintero al cruzarse en su camino. Y un hombre cuyo nombre, 40 años después, todavía lo persigue dentro de una celda de 3x3. Ese hombre se llamaba Enrique Camarena Salazar, pero todo el mundo lo llamaba Kiki. Nacido el 26 de julio de 1947 en Mexicali. Hijo de inmigrantes mexicanos que se mudaron a Calexico, California, marín de los Estados Unidos, después policía, y en 1981 agente de la DEA destinado en Guadalajara. Kiki era listo, demasiado listo. Empezó a notar algo extraño. Los precios mayoristas de la hierba en la frontera estaban demasiado estables. Eso solo podía significar una cosa, que había un cartel organizado controlando la oferta. Empezó a tirar del hilo. Habló con jornaleros que habían trabajado en sembradíos con los ojos vendados. Reconstruyó rutas, coordenadas. Voló sobre el desierto de Chihuahua. Tomó fotografías aéreas y descubrió la finca que nadie sabía que existía. El Búfalo. El 414 de noviembre de 1984, 450 marinos mexicanos, asesorados por la DEA, irrumpen en el rancho. Hay un breve intercambio armado. Caro Quintero está ahí, junto a un joven pistolero suyo, que 20 años después sería el hombre más buscado del planeta, Joaquín El Chapo Guzmán. Los dos huyen en helicóptero. Los marinos queman más de 10,000 toneladas de hierba. El humo se ve a 100 kilómetros. El embajador de Estados Unidos, John Gavin, sobrevuela la finca y no puede creer lo que ve. La prensa lo bautiza el decomiso del siglo. El cartel pierde, dependiendo de la fuente, entre 160 millones y 2.500 millones de dólares en una sola tarde. Y aquí es donde la historia da un giro hacia algo mucho más oscuro. Rafael Caro Quintero quería venganza. Quería saber quién había hablado, quién había filtrado las coordenadas.
y un nombre, susurrado por dentro del aparato corrupto mexicano, llegó a sus oídos: Kiki Camarena. Antes de ejecutar lo impensable ocurre algo que muy pocos cuentan. El 30 de enero de 1985, una semana antes de lo que vendría, un escritor estadounidense llamado John Clay Walker y un estudiante de odontología llamado Albert Radelat entran por error a un restaurante llamado La Langosta en Guadalajara. Es propiedad de un socio del cartel, Manuel Salcido Uceta, el Cochiloco. Adentro hay una fiesta privada de Caro Quintero. Lo confunden con agentes encubiertos, los llevan a un cuarto trasero. Lo someten a un interrogatorio violento con picahielos. Walker muere de un golpe en la cabeza. Radelat aún respira cuando lo envuelven en manteles y lo entierran vivo en un parque de Zapopan. Sus cuerpos aparecerán 6 meses después. Esto es el ensayo general de lo que vendrá. Y lo que vendrá quedará grabado en la historia. 7 de febrero de 1985, 2 de la tarde. Kiki Camarena sale del consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Va a almorzar con su esposa Mica. Cruza la calle hacia su camioneta. Y de pronto, un Volkswagen claro y un gran marquí negro lo bloquean. 5 hombres lo encañonan. Son agentes de la propia Dirección Federal de Seguridad de México. Le dicen una frase que congela. El comandante quiere verlo. Le ponen una chaqueta sobre la cabeza. Lo golpean con tubos metálicos camino a la mansión de Caro Quintero en la calle Lope de Vega, número 881, Colonia Jardines del Bosque. Casi a la misma hora, otro comando secuestra al piloto Alfredo Zavala Avelar, el hombre que ayudó a Camarena con las fotografías aéreas. Lo que pasa durante las siguientes 30 horas dentro de esa casa es lo más oscuro de toda esta historia. Es un interrogatorio violento sostenido. Le fracturan el cráneo, la mandíbula, la nariz, los pómulos, le rompen costillas con barras de hierro, le perforan el cráneo con un taladro, lo electrocutan con una picana de ganado. Y según el testimonio judicial que años después dará un guardaespaldas, René López Romero, hubo hasta 50 personas presentes, funcionarios del más alto nivel del gobierno mexicano y un médico que le inyectaba estimulantes para mantenerlo despierto, para que aguantara más. Y aquí viene lo que cambia todo el caso. Lo grabaron. Las sesiones del interrogatorio se grabaron en cintas de audio. La Dirección Federal de Seguridad las archivó. Y en esas grabaciones, los interrogadores preguntan cosas que nada tienen que ver con el negocio del cartel. Le preguntan sobre Irán Contra, sobre informantes específicos, sobre un rancho llamado Veracruz. Pero recuerda este detalle. Vamos a volver a él al final del vídeo y te va a explotar la cabeza. La mañana del 8 de febrero, Caro Quintero hace una llamada. Le dice a Fonseca Carrillo una frase corta: Camarena ya murió. El cuerpo aparece el 5 de marzo, junto al del piloto Zavala, envuelto en plástico, en un rancho rural cerca de La Angostura, en el estado de Michoacán. La reacción de Estados Unidos es brutal. La DEA lanza la mayor investigación de homicidio de su historia. Se llama Operación Leyenda. Cierran prácticamente la frontera con México durante días. Más de 10 juicios se realizan en Los Ángeles a lo largo de los años. Funcionarios mexicanos de alto nivel terminan condenados. El homicidio de Kiki Camarena redefine la guerra contra las sustancias para siempre. Pero mientras esto ocurre, Rafael Caro Quintero ya está huyendo. Y aquí entra la mujer que lo cambia todo. Se llamaba Sara Cristina Cosío Vidaurri. Tenía 17 años cuando Caro Quintero la conoció, hija del secretario de Educación de Jalisco, sobrina del futuro gobernador del estado, élite política pura del PRI tapatío, una chica de sociedad, universidades privadas, apellidos rancios, lo opuesto absoluto a Rafael, ese hombre de la sierra que apenas sabía leer. La obsesión de Rafael por ella fue inmediata. Le regaló 5 automóviles, incluido un Mercedes-Benz. Le compró joyas. La paseaba por restaurantes exclusivos de Guadalajara. Cuando ella intentó alejarse, sus hombres la secuestraron a la salida de la misa el 7 de marzo de 1985. Caro Quintero llamó al padre y le dijo, palabras textuales recogidas por la prensa de la época: olvídela o morirán muchos de su familia. Esto ocurre un mes después de eliminar a Camarena. Rafael sabe que Estados Unidos lo está cazando, pero no se va sin Sara.
Esa decisión, romántica para algunos, enferma para otros, sellará su captura. Rafael paga $300,000 de soborno al jefe de la Policía Judicial Federal en Jalisco, un hombre llamado Armando Pavón Reyes, que años después sería destituido y procesado por dejarlo escapar. El 9 de marzo aborda un jet privado en Guadalajara, cruza el continente, aterriza en Costa Rica y se refugia en una finca llamada Quinta La California, en Alajuela, a 800 metros del aeropuerto Juan Santamaría. Lleva a Sara con él. Lleva pistoleros, lleva maletas con joyas y armas. Cree que está a salvo. Lo que no sabe es que la DEA ha pinchado los teléfonos de la familia Cosío. Y un día Sara llama a su prima. Le dice que está de luna de miel. Esa frase la condena. Jueves Santo, 4 de abril de 1985. 50 agentes del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica rodean la Quinta La California. Caro Quintero y Sara están en la cama, casi desnudos. Hay un breve intercambio de disparos sin heridos. Lo arrestan. Antes de subirlo al avión que lo regresará a México, ocurre una escena increíble. Rafael le ofrece a un policía costarricense $1 millón en efectivo por el nombre del informante. Cuando le toman la ficha, dice tener 29 años. Tiene 32. Sara, en su primera declaración, dice que fue secuestrada. Pero después, cuando los periodistas se acercan, cambia la versión. No estoy secuestrada, dice. Estoy enamorada de Caro Quintero. Una revista lo titula así, en mayúsculas. Y mientras tanto, las mujeres mexicanas le envían decenas de cartas de amor a la cárcel. Rafael Caro Quintero entra al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el llamado Altiplano, en 1985. Es sentenciado en 1989 a 40 años de prisión. La suma teórica de las penas alcanzaba 199 años, pero la ley mexicana de entonces topaba las condenas en 40. Va a pasar adentro lo que parecería el resto de su vida. Y mientras está adentro, ocurre algo que las autoridades estadounidenses denunciarán durante décadas: que Rafael, desde su celda, sigue dirigiendo el imperio. A través de su esposa María Elizabeth Elenes Lerma, a través de sus 4 hijos. Héctor Rafael, jinete profesional que llegó a representar a México en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. Roxana Elizabeth, empresaria de hoteles y spas. Kenoch Emilio, dedicado a inmobiliarias y a la distribución de combustibles. Mario Gibran, socio de las empresas familiares de gasolineras, a través de gasolineras, constructoras, spas, una mina, una fábrica de zapatos, lavando dinero a la vista de todos. En 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a la esposa, a los 4 hijos y a 18 personas más por integrar la red de lavado. 28 años pasa entre rejas. En 2007 lo trasladan al penal de Puente Grande, en Jalisco, el mismo del que el Chapo se había fugado en 2001. Allí, dentro de la cárcel, ocurre algo casi novelesco. Conoce a Diana Altagracia Espinosa Aguilar, una mujer chihuahuense que había sido coronada reina de belleza del propio penal en 2010. Se casan adentro. Y cuando todo el mundo había dejado de hablar de él, ocurre lo impensable. 9 de agosto de 2013. Un tribunal colegiado de Guadalajara, por 2 votos contra 1, ordena la liberación inmediata de Rafael Caro Quintero. El argumento es técnico, casi de manual de leguleyo. Dicen que el caso debió ser juzgado en tribunales estatales, no federales, porque Camarena no tenía estatus diplomático oficial. Rafael sale del penal de Puente Grande con apenas un bulto de ropa. Camina 1 kilómetro por una carretera oscura y mojada. Lo espera un vehículo. Se sube. Desaparece. Había cumplido el 70% de su condena. La indignación en Washington fue volcánica. La presión diplomática brutal. 5 días después, un juez federal mexicano emitió una nueva orden de captura. La Suprema Corte revocó la decisión del tribunal colegiado meses más tarde. Pero ya era demasiado tarde. Rafael ya era un fantasma. Y empezarían 9 años durante los cuales se convertiría en el hombre más buscado del planeta. Vivió escondido entre la Sierra Madre, oscilando entre Badiraguato, Sonora y Chihuahua. Mientras él dormía en chozas de madera, en el mundo exterior se convertía en leyenda.
Netflix estrenó la serie Narcos México, donde el actor Tenoch Huerta lo interpretó durante 3 temporadas seguidas. Millones de personas en el mundo entero conocieron por primera vez la historia del joven sinaloense que cambió el rumbo del continente. Los corridos no paraban de sonar. Los Tigres del Norte le habían compuesto en 2009 uno de los corridos prohibidos más famosos del género, titulado R1, con versos que repetían en cada cantina del norte mexicano. Los Invasores de Nuevo León cantaban que el león es rey de las fieras aunque se encuentre enjaulado. T3R, elemento ya en pleno auge del corrido moderno, lo llamaba el narco de narcos y el número 1. Para una generación de jóvenes que ni siquiera había nacido cuando Camarena fue eliminado, Rafael era un mito en pantalla, una voz de corrido, una sombra que rondaba la sierra. La FBI lo incluyó en la lista de los 10 más buscados en abril de 2018. La recompensa fue, hasta ese momento, la más alta jamás ofrecida por un narcotraficante: $20 millones, más que la que pusieron sobre la cabeza del Chapo. Analistas y la propia DEA aseguran que Rafael refundó una organización criminal llamada Cartel de Caborca, en el norte de Sonora, que peleó guerras territoriales brutales contra los Salazares, una fracción del Cartel de Sinaloa, que entró al negocio del fentanilo, esa sustancia sintética que está exterminando a una generación entera de jóvenes estadounidenses. En 2016 dio una entrevista insólita a la revista Proceso. Negó haber participado en el homicidio de Camarena. Dijo, palabras textuales, que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, y reveló algo curioso: que tras su salida de prisión lo habían visitado por separado el Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. En 2018, la periodista Anabel Hernández consigue acercarse a él en una casa modesta de la sierra cerca de Mazatlán. Lo describe envejecido, frágil, paranoico, obsesionado con detectar drones en el cielo. Le pregunta qué quiere, y Rafael responde con una frase desconcertante: «Quiero que me dejen en paz». Pero ellos no lo van a dejar en paz, nunca. Viernes 15 de julio de 2022. Pocos días después de una reunión entre el presidente Biden y el presidente López Obrador en la Casa Blanca, Fuerzas Especiales de la Marina Mexicana ejecutan un operativo en una zona remota llamada San Simón, municipio de Chua, Sinaloa. Está cerca del límite con Chihuahua. Plena Sierra Madre. Maleza altísima. Cero comunicación. Y aquí viene el detalle de cuento que casi nadie cuenta bien. Quien encontró a Rafael Caro Quintero no fue un marino, no fue un satélite, no fue un dron, fue un perro, un sabueso, un bloodhound de 6 años llamado Max. Max olfateó, insistió y descubrió al hombre más buscado del continente acurrucado entre la maleza. La imagen del perro de pie junto al fugitivo capturado la difundió la propia Secretaría de Marina. Pero la historia tiene un giro brutal. Horas después del arresto, un helicóptero Black Hawk de la Marina que había apoyado el operativo se estrelló cerca de Los Mochis. Murieron 14 marinos. Otro quedó herido grave. La Marina dijo que no había evidencia de que el accidente estuviera vinculado al operativo, pero la causa formal nunca se hizo pública. El presidente López Obrador escribió en redes sociales sus condolencias, y Rafael Caro Quintero esa misma noche fue ingresado de nuevo al penal del Altiplano, pero esta vez no se quedaría en México. Estados Unidos llevaba 37 años esperando este momento, y aquí entra en escena un protagonista inesperado: Donald Trump. Recién investido como presidente por segunda vez, Trump amenazó al gobierno mexicano con imponer aranceles del 25% a todas las exportaciones. Designó a varios carteles como organizaciones terroristas extranjeras. Y la familia Camarena, en enero de 2025, escribió a la Casa Blanca exigiendo justicia. La presión política fue irresistible. El 27 de febrero de 2025, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hizo algo que nunca se había hecho. Entregó a Estados Unidos en un solo día a 29 narcotraficantes, Rafael Caro Quintero entre ellos, junto con Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, jefe del Cartel de Juárez, junto con los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, Z40 y Z42 de los Zetas, junto con Antonio Oseguera Cervantes, hermano de El Mencho del CJNG,
la mayor entrega de capos en la historia de las relaciones entre los dos países. Lo más insólito es el detalle técnico. Caro Quintero no fue extraditado mediante el tratado formal. Fue expulsado bajo una disposición de la Ley de Seguridad Nacional Mexicana. Esto, según expertos jurídicos, le abría la puerta a Estados Unidos para procesarlo por el homicidio de Camarena sin las restricciones que protege la extradición ordinaria. Esa misma noche, Rafael aterrizó en Nueva York en un avión militar, escoltado por agentes del FBI. Y aquí hay un detalle simbólico, revelado por un funcionario a CNN, que pone los pelos de punta. Lo llevaron esposado con las propias esposas que pertenecieron a Kiki Camarena. Las esposas que el agente cargaba el día que se las pusieron a él. 40 años después daban la vuelta completa. El círculo se cerraba con un detalle que parecía guión de cine, pero era pura realidad institucional. El 28 de febrero compareció ante el juez Frederick Block en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. Llevaba overol naranja, cabello completamente blanco, 72 años cumplidos. Más de 100 agentes de la DEA llenaron la sala ceremonial. Las paredes literalmente vibraban del silencio. Y Rafael Caro Quintero, con voz casi inaudible, se declaró no culpable de todos los cargos. La familia de Camarena emitió un comunicado que dice todo. Durante 14.631 días sostuvimos la esperanza. Hoy esa esperanza se ha convertido en realidad. Los cargos son demoledores. Dirigir una empresa criminal continua con al menos 10 violaciones graves. Conspiración para distribución internacional de sustancias. Uso ilegal de armas de fuego. Y, sobre todo, la conspiración para eliminar al agente Camarena. La pena mínima obligatoria, si se le condena, es cadena perpetua. Y en su forma agravada contemplaba inicialmente la pena de muerte. Pero el 5 de agosto de 2025, la fiscal general Pam Bondi tomó una decisión que sorprendió a muchos. Ordenó no perseguir la pena capital, ni contra Caro Quintero, ni contra el Mayo Zambada, ni contra el Viceroy. La razón oficial nunca se hizo pública. Pero hay quienes sostienen que el motivo es uno solo. Rafael Caro Quintero sabe demasiado. Y a un hombre que sabe demasiado no se le ejecuta. Se le aísla. Se le silencia, se le encierra en una celda donde la luz nunca se apaga. Y aquí volvemos al inicio de esta historia. Al hombre de 3 metros por 3 metros. Está recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Sunset Park. El mismo penal donde estuvieron Sean Diddy Combs, Ghislaine Maxwell, R. Kelly, Martin Shkreli, El Chapo antes de su traslado a la Supermax. Y ahora también, en los pasillos contiguos, Ismael El Mayo Zambada, Vicente Carrillo Fuentes, Servando Gómez, La Tuta, Néstor Pérez, El Nini. Desde enero de 2026, el expresidente venezolano Nicolás Maduro. La mayor concentración de capos en una cárcel federal estadounidense en la historia. Rafael Caro Quintero está sometido al régimen más restrictivo del sistema penitenciario federal de Estados Unidos. Se llaman Special Administrative Measures, medidas administrativas especiales. Solo se aplican a internos considerados capaces de incitar violencia desde la prisión, o a presos clasificados como riesgo terrorista. Sus abogados, en una carta al juez Block presentada en agosto de 2025, describieron las condiciones con una precisión que duele. El señor Quintero está esencialmente confinado en una celda pequeña y sin ventanas. Permanece solo en esa celda 23 horas al día de lunes a viernes. Los fines de semana está confinado las 24 horas y no se le permite ejercicio. Sus comidas se le entregan a través de una ranura en la puerta. Come solo. La luz permanece encendida en todo momento. Con un aire acondicionado irregular, a menudo carece de suficiente ropa de abrigo o mantas para evitar temblar. Desde su llegada en febrero, su único contacto con su familia han sido 1 o 2 breves llamadas telefónicas monitoreadas con familiares en México. Eso es todo. Eso es lo que queda del hombre que tuvo 7,000 trabajadores y aviones privados. Padece, según su propia defensa, una condición cardíaca. Toma medicación regular. En septiembre de 2023 ya había pasado por una cirugía de próstata mientras estaba en el altiplano. A sus 73 años, en mayo de 2026, espera definir si hay un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía o si va a juicio.
Mientras tanto, el juez Block evalúa si tiene derecho a defensa pública pagada por el contribuyente americano o si su familia, que tenía gasolineras, spas y mansiones, debe asumir los costos de los abogados privados. Y ahora, antes de irnos, vamos a ese detalle que prometí al principio. Esas cintas de audio del interrogatorio violento de Camarena, las que la Dirección Federal de Seguridad Mexicana grabó hace 40 años. En esas cintas, los interrogadores preguntaban sobre algo extraño, sobre Irán Contra, sobre un rancho llamado Veracruz. Y aquí entra una de las teorías más controversiales del siglo XX. Un exagente de la DEA llamado Héctor Berreyes, que dirigió Operación Leyenda durante años, sostiene algo que pone los pelos de punta. 3 testigos presenciales, expolicías federales mexicanos convertidos en informantes, declararon haber visto a un cubano americano interrogando personalmente a Camarena durante esas 30 horas. Berreyes identificó a ese hombre como Félix Ismael Rodríguez Mendigutía, alias Max Gómez, exagente de la CIA, veterano de Bahía de Cochinos. El hombre que comandó el equipo que capturó al Che Guevara en Bolivia en 1967. Piloto de cientos de misiones en Vietnam, íntimo del entonces vicepresidente George H.W. Bush, figura clave del escándalo Irán Contra. La hipótesis es explosiva. La CIA estaría tolerando e incluso facilitando el tráfico del cartel de Guadalajara. A cambio, recibía dinero y entrenamiento para los contras nicaragüenses, y un rancho mexicano servía como base logística. Camarena descubrió la trama. Por eso lo eliminaron. Caro Quintero habría sido instrumentalizado. El secuestro fue suyo, pero el cerebro completo, según Berreyes, estaba en Washington. Phil Jordan, exdirector del El Paso Intelligence Center, declaró textualmente a Proceso en 2013. La CIA ordenó el secuestro y eliminó a Kiki Camarena. Cuando lo eliminaron, nos hicieron creer que fue Caro Quintero, para encubrir todo lo ilegal que hacían en México con el tráfico de sustancias. Tosh Plumlee, un presunto expiloto de la CIA, corroboró parte de la versión. El periodista mexicano Jesús Esquivel desarrolló la tesis completa en un libro publicado en 2014. La CIA niega la teoría. La DEA oficial la niega. Félix Rodríguez la niega rotundamente. La serie Narcos México de Netflix la omitió por completo, lo cual a muchos investigadores les parece sospechoso. Y Rafael Caro Quintero, en su entrevista del 2016, no abrió la boca sobre eso. Pero hoy, encerrado en esa celda diminuta de Brooklyn, podría hablar, podría negociar, podría, en un acuerdo de culpabilidad, contar lo que sabe, lo que escuchó, lo que vio aquellas 30 horas en la calle Lope de Vega 881. Esa es la verdadera razón por la que no le pondrán la pena capital. No porque sea inocente, sino porque, si abre la boca, derrumba secretos de 4 décadas. La luz nunca se apaga sobre Rafael Caro Quintero. Y a 73 años, sus huesos friolentos esperan a saber si morirá callado o si soltará una bomba. Y ahora dime tú, ¿crees que Rafael Caro Quintero negociará y soltará todo lo que sabe sobre Irán Contra para conseguir un trato más blando? ¿O se llevará el secreto a la tumba para proteger lo que queda de su familia y su leyenda en la Sierra de Badiraguato? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal porque la próxima historia te va a destrozar.